Dicho todo esto, vamos a saludar al maestro Alejandro Dolina. Saludo a distancia, maestro. ¿Cómo no? Perdóneme, ¿qué podemos hacer con esta era COVID que todavía la tenemos encima? ¿Estás de acuerdo con todo lo que dije del libro? ¿Te parece que es así? ¿Qué dice el libro? Te digo, a partir de un crimen, de un asesinato, construís un universo experimental también como novelista, ¿no? Con un punto de vista totalmente distinto y discutible del hombre que analiza la obra, los cuentos, que en realidad él tenía solamente que compilar la obra. Claro, es la historia de un señor que prologa y anota los cuentos póstumos de quien fuera su maestro, pero excede su lugar y pasa a comentar la vida del maestro de un modo crudelísimo y también amoroso. Claro. Con los maestros y con los padres suele darse esa dualidad de odio-amor y ahí aparece. Pero creo que también hay formas de contar que ya no pueden usarse en esta época. Uno no puede ser Balzac, primero porque uno no es un genio, pero no puede serlo porque han pasado casi 200 años. Claro. De manera que el novelista debe buscar, quizá no tanto las historias, sino la forma de contarlas. La forma de contarlas, para decirlo en forma sencilla. Y las trampas que esas formas asumen para a lo mejor engañar al propio autor. En principio, cualquier engaño en el arte es para el consumidor de arte. Claro. Vamos a hacer creer que yo puedo sacar una paloma de esta galera. Todo está hecho de manipulación. Pero cuando uno se da cuenta de que el lenguaje también puede manipular al mismo que está escribiendo, ahí se encuentra ante un misterio más profundo y más cautivante. Uh-huh. ¿Y cómo escribimos ahora? ¿Con qué cara yo digo era la mejor y la peor de las épocas? ¿O con qué cara digo yo sonó el timbre y supe que era ella? Claro. Caminé los 10 pasos que hay desde el salón hasta la puerta de calle. Así es como la gente cree que se escribe. Y lo peor del caso es que algunos escritores también creen que se escribe así. Y hacen como una especie de parodia de la entonación hueca, de lo palabrero. Y hay que buscar por otro lado. Por allí no está. Pero sí está en el misterio del lenguaje, cómo una cosa puede significar 2, 3, 4 cosas, y cómo el lenguaje puede ir y mientras está yendo ya está volviendo. Todo eso me parece que es un enorme desafío, mucho más que decir apareció un tipo y ahorcó a fulano. Ahora, yo pensaba, recién nombraba algunos capítulos del libro, ¿no? Como la lluvia de la plata trasladándose, nombraba, o también un genio dentro de una botella, ¿no es cierto? O me acuerdo en otro texto ya sobre el final, de una chica que escribía poemas, que escribía muy buenos poemas, y de pronto la chica desaparece, claro, no la ves más y la entra a buscar, ¿no? La entra a buscar. Es decir, cómo narrar ese universo de ficción tan rico que tiene la novela y cómo comentarlo al mismo tiempo, porque ¿qué son las notas? Claro, porque el discípulo, sí, el asistente, que al principio pone notas eruditas acerca de las constelaciones, qué sé yo. Pero después claro, habla de la vida del autor de los cuentos que está glosando. Y ahí se pone raro el relato, porque por una parte está el relato de los cuentos escritos, diría, sí, con afán primoroso por Morozov. Sí, y por el otro lado está el tipo que está interviniéndole el libro, y cada vez con mayor frecuencia, y ata los episodios que cuentan los cuentos con aventuras
pero que son del autor. Claro, por eso yo digo, ¿cómo te animaste? Y en eso mi admiración, ¿no? Porque te animás a cambiar tu propio estilo. Porque estos no son los cuentos del Ángel Gris. No, pero... Este es otro mundo, sí, otro mundo literario. Afortunadamente no son claro, los cuentos no, del eran muy Ángel Gris. buenos, pero yo creo que esta es yo otra ya he cosa. cambiado esa forma estudiantil de la escritura hace mucho. Lo que pasa es que la gente se encariñó con un texto como el Ángel Gris, que podrá tener sus méritos. Los pero, tiene. Podrá tenerlo, no lo sé. Pero que no es como yo siento ahora la escritura. Yo no leo textos como los del Ángel Gris, para mi regocijo. Leo otros textos, tampoco leo los míos de ahora, para mi regocijo. Pero por eso digo que es una novela de vanguardia, digo, es una novela experimental, esta para mí. Diría yo que es una novela donde hay cosas que uno ha ido aprendiendo con el tiempo. Es decir, la concepción barthesiana del texto. De Roland Barthes. Roland Barthes, estamos hablando. Yo quizá no la conocía del todo, la conocía mal probablemente, cuando escribí las crónicas del Ángel Gris. Después me interesé por eso. Dije, bueno, de acá se puede sacar alguna cosa. ¿Y qué otra cosa es un escritor sino un tipo que está todo el tiempo viendo a quién robar? Pero no está mal, No está mal. Si uno va a empezar a tomar el aprendizaje como un delito, no progresaríamos nunca. El asunto es tratar de robar bien, de robar de buena fe, de hacer algo con el material que otros te enseñan a valorar. Todas esas cosas aparecieron simplemente con el paso de los años y con un mérito liviano, cual puede ser el de tratar de mejorarse uno cada día. En ese sentido, yo debo agradecerle a la radio, Osvaldo. Claro, yo estaba pensando en eso, estaba pensando en las historias que vos pergeñás noche a noche en la radio, estaba pensando en eso. Es que yo tengo que buscar algo cada noche. Y en todos estos años, desde luego que estudié mucho más, con más fervor incluso, y seguramente con más provecho, que cuando estaba en el colegio o en la universidad. Claro. Entonces, leemos, vamos a ver algo sobre el estructuralismo. Mejor dicho, contando la historia de alguien, aparece la palabra estructuralismo. Vamos a ver bien qué es esto. Entonces, uno dice, bueno, había un tipo que se llamaba de Saussure, qué sé yo. Y te anotaste, guardás el papelito. Curso de lingüística general. Claro. Cuando vos todos los días te encontrás con algo y cuando tenés la conducta de averiguar de qué se trata antes de decirlo, resulta que cuando querés acordar, tenés un mazo más gordo de cartas con el cual trabajar. Un escritor que trabaja con un mazo de 3 cartas no tiene mucha complejidad para regalar. Siempre salen los mismos juegos. Ahora, bueno, cuando ya tenemos 52, ya hay millones de posibilidades. Claro, porque en la radio todas las noches tenés que inventar algo. Sí, claro. Todas las inventar noches o tenés que afanar inventar algo. Bueno, la mitología está ahí, Sí, bueno, por las eso historias están ahí, pero pasan, pasan por vos. A lo mejor yo no la hubiera conocido de no tener que hacer un programa de radio todas las noches. ¿Qué sé yo lo que hubiera sido yo? Ahora, vos fíjate el programa de radio, ¿no? Bueno, en la pandemia se complicó mucho, pero el programa de radio es muy teatral, tu programa de radio es muy teatral, ¿estás de acuerdo? Sí, es un fenómeno teatral más que radial, creo yo. Claro. Incluso por el detalle de que se hace con público, por más que en la pandemia hubo que suprimir. Y ahí te costó más, supongo, ¿no sé? Sí. Digo, porque estás acostumbrado a la gente. Cuesta mucho más porque lo hacíamos por Zoom, pero igualmente el Zoom es una manera de vivir 10 segundos atrasado, ¿no? Y entonces nos pisábamos, no fluía mucho el texto. Tuvimos que aprender una nueva técnica y fundamentalmente no se producía el convivio del que habla nuestro común amigo. Claro, el tema del encuentro. El encuentro bajo un mismo techo o bajo un mismo cielo. Y la gente, ¿no es cierto? Claro. Entre el público y los actores, digo. Exacto. Y si no está eso, el fenómeno teatral se afantasma un poco. Y es muy cierto que
suelo tener pocas inspiraciones. No creo, eso Pero, no lo creo. No, pero no es cierto. casi todas son de orden teatral. Pues bueno, esto acá. De orden teatral. A mí me gusta mucho ¿Te gusta el teatro? Pero además las formas nuevas del teatro. Me divierten, me producen fascinación. Quiero ver si me da ganas de ver si se puede ir todavía más allá. Y es afortunadamente he vivido en Buenos Aires, donde creo que hay más teatros. El teatro independiente acá es maravilloso. Es maravilloso. ¿No? Las formas nuevas están todas en Shakespeare. Sabés que están todas en Shakespeare, sí. ¿no? O sea, están todas en el año 1600. Después, lógicamente, sí, el teatro del absurdo, Ionesco, Pinter, Adamov, pero también cuando uno dice formas nuevas, hay veces lo más nuevo, como vos buscás en la radio muchas veces, cuando yo te escucho, están en volver a contar esas cosas de la mitología, por ejemplo. Claro. Volver a contar, Claro, que pero pasen ¿cómo? por tu cuerpo. La cuenta por el tu tipo cuerpo. de al lado, que es un hombre que ha dejado de creer en los dioses. Claro. Entonces la cuenta como un vecino, con esa entonación. Y dice, bueno, yo no creo en los dioses, pero resulta ¿Qué tipo? que cuenta cómo fue un tipo que volvió de la muerte, Protesilao, famosamente, a pedido de su esposa, que quería pasar con él 3 horas. Y el viejo que vive ahí lo vio. Y él termina diciendo que el desamor y la muerte son la misma cosa. Porque el tipo vuelve a ver a la esposa, que quería verlo resucitado, pero la esposa lo ve muerto con el color de la... Contar de nuevo la historia de Protesilao, con otro Aeda, con otro cantor, pero también con otra idea, con un tipo que no cree en los mitos, ¿no? Esa es una manera. Y esto también, algo de todo esto está en el libro, en todas esas historias de este hombre que murió, ¿no es cierto? Claro. Como las que conté yo recién, ¿no? Sí. La plata, Hay la plata también que se mueve. alucinaciones, numeradas. Claro. Como Numeradas. alucinación número 10. Entonces, ahí se aclara que es una alucinación y desde ese sujeto de enunciación se cuenta. Pero el teatro tiene todavía otra enseñanza que dar al escritor. Y es, pienso en Pompeyo Godibert. Es que un habla, genio, Pompeyo es un genio. claro, bueno, y él habla de Es un romper genio. el texto. Claro. Le instruye a sus alumnos para que rompan el texto. Claro. Y romper lo que es. Y tratar de no armar el esquema clásico de la oración, sino presentárselo al lector como una serie de refusilos. Y a partir de esas visiones momentáneas, el lector tendrá que intuir qué es lo que Claro. queremos decir. Porque además los textos dichos, por ejemplo, como los diría Lope de Vega o Calderón o Shakespeare, hay que darles otro tiempo, otra entonación, incluso el texto en verso. Claro. Es decir, vos no le puedes decir a una mujer, pone en duda si el sol gira, si hay en la estrella fulgor, más no dudes de mi amor. Porque te va a decir, loco, aflojá con el vino, qué sé yo qué le va a decir. Claro, bueno, pero Porque estamos tenés en que otro mundo. pero tenés que darle una verdad a eso. Claro. Una verdad que no profunda. es una actuación realista, No, nunca. sino todo lo nunca. contrario. Porque yo he Exactamente. visto a muchos muy buenos actores decir, yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas rodeado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Eso no es nada. Claro, no es nada eso. Eso no es nada. Si estamos en un mundo poético, sigamos ahí. Claro. Que no podés hacer un mundo poético desde la cocina para que todos sepan cómo sos de bueno como actor. Y el año que viene me dijeron que vas a hacer teatro, ¿es correcto? No, es una aspiración. Lo leí Sí, de boca les tuya en contesté alguna a alguien nota. que me preguntó si tenía algún proyecto después de haber terminado el libro. Tenés que dormir, Pará, descansar, claro. déjame descansar un poco. 500 páginas. Sí, ¿qué querés? Claro. Pero le dije que probablemente hiciera
alguna cosa relacionada con el teatro. Yo tengo alguna obrita por ahí Traela. que no se pudo estrenar, ¿Cuál? etcétera. Me acuerdo una que viene en San Martín. No, es una obra que transcurre en un departamento en Moscú, donde los departamentos de la época brava de Stalin eran como conventillos. Claro. Y ahí se arma como una especie de conventillo de la Paloma en Moscú. Con otro agregado. Bacareza con Stalin. Sí, Bacareza. Bacareza con Stalin. Con otro agregado, que es que en ese departamento donde hay gente que vive abajo de una escalera, el otro tiene reservado atrás de una cortina, son muchísimas personas, hay fantasmas, que son fantasmas de los muertos de las gigantescas purgas de aquellos Stalin, años. claro. Claro. Que no se privó de nada. Y a los muertos los ve la gente, pero no los personajes. Y esos muertos hacen como la parte musical de la... Qué lindo obra, qué linda obra. Hacen comentarios. Pero esto de que vengan los muertos, en la época de Stalin fue terrible. Claro. Fue terrible. La purga de 1938, además persiguió poetas como Ana Akhmatova, como Marina Estebatieva, como el autor de La Chinchi del Baño, Mayakovsky. Pero no solo hizo daño. Hizo mucho daño, sino que hasta en el aspecto artístico hizo daño. Claro, el realismo socialista es lo peor. Claro, el realismo socialista. Es lo peor que hay, lo peor que hay. Lo peor, incluso en algunas discusiones al lado de lo que escribe usted, señor mío, el realismo socialista es una aventura del lenguaje. Bueno, Stalin mismo era o se creía entendido. No, pero no entendía nada. Entonces se Era una titulaba bestia, sus premios, sus castigos a las formas artísticas, como a los músicos, Shostakovich y todos estos tipos, también les prohibió ciertas formas musicales, porque decía que eran burguesas, que eran amaneradas, etcétera. Cuando había, por ejemplo, algo atonal o qué sé yo. Un imbécil. Sí. Fíjate que el iluminado en el arte era Trotsky. Claro, bueno. Trotsky era genial. Las cosas que decía del arte Trotsky eran extraordinarias. Es que era el más culto de todos ellos. Era el más culto y era el verdadero revolucionario. Sí. Él era el verdadero revolucionario. Claro. Porque era Lenin y Trotsky revolucionarios. Stalin era de la derecha, ¿no? Y era el más gris de todo. El más gris, el más opaco. Sí. Ahora, ¿cómo nos salva el arte, no? Sí. Yo me metí en tu novela, cuando la vi dije, uy, tiene muchas páginas, vamos a trabajar ahí adentro, ¿no? Y hubo un momento en que estaba tan metido en la novela que me acordé de Ricardo Piglia cuando una vez le preguntan cómo estaba, le preguntan, y él dice, bien, porque le estoy prestando poca atención a la realidad. Claro. O sea, porque viste que la realidad es muy mediocre, ¿no? Vos viste lo que es el crecimiento de la ultraderecha en la Argentina y en el mundo, el Vox en España. Sí. Suceden cosas que uno no pensó que podrían suceder. Yo nunca pensé que Recuerden, hay un libro de Jardiel Poncela, en que hay un chiste, el chiste consiste en darle un nombre a un cuadro. Y el cuadro se llama Campesinos rusos huyendo de la vacuna. Es decir, que a él le causaba risa que alguien pudiera huir de la vacuna. ¿Y cómo podés huir de la vacuna si la vacuna salva la vida? Pero bueno, ¿cómo podés huir de la vacuna? Esto ocurre muchos años después, cuando el mundo en que le tocó vivir a Jardiel ya ha sido superado. El propio Jardiel también murió por un descuido que hoy sería imperdonable. Porque no se cuidó. No se cuidó, creo que no se operó, algo así. Terrible. Sí. Ahora, en este mundo, ¿no? Uno tiene la sensación que la verdad y que lo mejor está siempre en el campo de lo artístico. Que el arte siempre se ocupa de decir algo de la verdad, por más fantasioso que sea, porque así debe ser, ¿no? Debe tener imaginación, debe no ser realista para mí en líneas generales, ¿no es cierto? Porque lo demás es como muy chato, ¿no? Sí. Me parece que es a lo mejor incluso más chato que en otros momentos. ¿Cómo lo ves vos? Sí, exactamente así. A veces suelo decir que el mundo tiene el universo tiene muy pocas buenas noticias.
conforme uno va asomándose al conocimiento, más tenebroso se vuelve el universo. Y alguien me pide que nombre cuáles son esas buenas noticias. ¿Cuál es? Y yo digo el amor, yo digo por ahí el pensamiento y muy especialmente el arte. El arte. Eso nos permite vivir, ser más felices. Claro. O sea, cuando existen estos tipos que tanto nos gustan, que tanto amamos, de verdad amamos. Cuando uno habla de un escritor y dice que lo amo, no está como algunas chicas dicen, ay, amo a Zielinski. Bueno, no. Cuando decimos que lo amamos, bueno, Zielinski también te puede hacer mejor la vida, ¿no? Uh-huh. Los amamos porque forman parte de nuestra familia. Y Chekhov. Y porque nos Chekhov. hace la vida mejor. Mi perro se llama Chekhov. Y claro, y debemos estar agradecidos. El mundo sería más pobre si no hubiera existido Chekhov. Mucho más pobre. Pero claro. Mucho más Y cada artista que nace y que algo inventa para solazarnos, debe ser contado como algo de lo poco de bueno que el universo tiene. Y debemos estarle agradecidos. Y acá en Argentina tenemos, por suerte, muchos geniales artistas. Vale. Hemos tenido y tenemos. Y como así también tenemos movimientos culturales que son más poderosos que los movimientos culturales de algunas ciudades del primer mundo. Y no por mérito de funcionarios que han hecho el milagro de que un pueblo que tiene dificultades económicas, sin embargo, sea consumidor de arte. El teatro independiente en Argentina es a fuerza del talento de la gente, sobre todo la gente muy joven, ¿no? Claro. Que trabajan. A mí me conmueven porque hay veces un bordero de teatro, esto lo sé muy bien, un bordero de teatro y a veces les da para 2 porciones de pizza. Yo lo sé perfectamente. Con una botellita de una gaseosa y una faina, pero así como lo digo, no es una exageración. Sí, yo lo sé muy bien. Y van igual, carajo, y van igual. Y van igual, y laburan un año y ensayan, ¿no? Yo le voy a decir, la chica que vendía poemas, en tu que vos libro, contaste, en tu libro. hay un poema que está transcripto, ese poema Claro. existe. Claro. ¿Ah, sí? Sí, esa chica está por acá cerca. No sabía. Y ella, como actriz, me cuenta Es porteña. los dineros que le pagan. Es porteña, Es cordobesa. cordobés. Los dineros que le pagan, trabaja en Buenos Aires, ¿no? Por las funciones. Y no es que la están pasando, sino que es así. Y hay tipos que eligen ese mundo. Eligen ese mundo porque aman tanto el teatro y el teatro en esa forma, que no les importa si viene un tipo y se toma 2.000 pesos y me pongo contento. Claro que sí. Eso es también digno de hacerse notar, ¿no? Porque si nos pagan miles de dólares y estamos todos contentos, somos todos. Pero es raro porque en general el camino para enriquecerse con el arte consiste muchas veces en matarlo. En matarlo, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Quédate acá conmigo, por favor. Estamos transmitiendo otra trama en la televisión pública. Cuando regresemos seguimos conversando con Alejandro Dolina y hablando de esta novela que por supuesto te estoy ya recomendando. Ya venimos, notas al pie. Acordate que en el verano, a diferencia de lo que se inventa, y hay quien dice hay teatro de verano, hay novelas de verano, mentira. Es cuando tenés más tiempo para leer. Por ejemplo, Notas al pie de Alejandro Dolina, tenés más tiempo para leerla en verano. No leas cualquier porquería porque es verano. Claro. Y alguien inventó esa estupidez de que hay teatro de verano, cine de verano, libros de verano. ¿No? Vidas de verano también. Vidas de verano, eso está bueno. Gente de vida muy sencilla y de poco pensamiento viven un perpetuo verano. Exactamente. Alejandro, ¿cómo ves la cotidianeidad política en la que vivimos? Con gran alarma, desde luego. Claro. La pandemia es una desgracia y
ciertas maneras de pensar y de actuar son también otra desgracia, ¿no? El odio como elemento constitutivo de una postura política es una desgracia y lo ha sido históricamente, ¿no? De manera que eso me alarma. Después, los costados adjetivos que ese odio pueda pero tener, nunca, no sé si yo tanto. no recuerdo un odio tan desembosado como el actual. No, yo no recuerdo una derecha tan propensa a decir las barbaridades que dice. Bueno, no es que lo eso recuerdo. es lo que se ha naturalizado y hasta incluso ha pasado a ser un gesto de glamour. De que un tipo se ponga a insultar con modos de la esquina del barrio, en foros que debían ser de pensamiento, es alarmante. Es alarmante. Y yo no tengo problema en que alguien piense que el neoliberalismo produce un derrame y a partir de ese derrame todos vamos a progresar. Si cree el tipo ese fenómeno, ¿no? Que podríamos... Igual es un poco triste, ¿no? Es la un teoría poco del triste, derrame, pero hasta ¿cómo ahí... sería? Estoy con las manos así, esperando que caiga el derrame. Todos sabemos que es triste. Que no funciona eso. Que no funciona. Pero mucho peor es cuando ese es el punto de partida de una soberbia y de unas formas odiosas de tratar de considerar al otro. De modo tal que yo creo que la principal controversia que existe aquí es humanística más que política. Claro. Es humanística. Y aquí hay que ver cuánto nos importa el otro y cuánto seríamos capaces de renunciar con tal de evitar la agresión, el choque, la violencia. Y parece que estuviéramos todos cómodos con esa actitud. Antes podía ser vergonzante, ¿no? Fueron a la radio hace poco a buscar, insultar, denigrar a Iván Jabrowski y a Tomás Eliaschev, ¿no? Y entre otras cosas le tiraron una consigna antisemita, así, ¿no? Directamente. Hace un tiempo eso hubiera sido imposible. Imposible. ¿No? Y hoy alguien puede decir esto o destruir los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo, sí. Ensuciarlos, pintarlos, sin ningún problema. Había muchas cosas, ¿no? sin decir que todo tiempo pasado fue mejor. No, porque no fue mejor todo porque tiempo no fue pasado, mejor. Obviamente que no. Pero flotaban en el aire otros valores. Eso. No hablo ni siquiera de algo que ocurría, que eran jóvenes que nos cruzaban, a nosotros jóvenes también, y con un saludo denotaban su fastidio por la sociedad de consumo. Eran los hippies, claro. Personajes inofensivos, claro. pasaban, te hacían así, claro. No porque eran peronistas, no. sino porque pensaban, algo que es bastante peronista también, que la sociedad de consumo es una porquería realmente. Es una porquería. Y es una porquería, es una forma de vida horrorosa. Horrorosa. Bueno, eso ya no se comprende más bien se opina lo contrario. Pero el trato que entre nosotros tenemos, los protocolos de respeto y hasta de conmiseración, parecen haber desaparecido, ¿no? Parece. De cualquier manera, lo que quizás sea como más preocupante que sea un fenómeno mundial, ¿no? Porque uno podría decir, fenómeno mundial, está ocurriendo esto, pero es un fenómeno mundial, el box en España. Pasa esto, mira, que debe atraer mucha gente esto. Dale. El tipo que piensa... Que hay pocos. No, pero que piensa mal, quiero decir, que cree que una joven se dedica a tener hijos para cobrar subsidios. Claro. Esos tipos quizá existieron siempre, pero hasta no hace tanto, un miserable como esos tenía vergüenza claro. de decirlo. Dice, no, seguro que no hay nadie que piensa así,
yo creo firmemente en esto, pero no lo voy a decir, pues no, queda feo. Sí, sí. Y ahora no. O no me gustan los negros. Sí, por ejemplo. ¿Lo dice usted, Quiroga, o es un ejemplo de...? No, digo que eso por ahí lo pensaba. Claro, pero nunca no, lo iba a te decir. escondías. Nunca lo iba a te decir. escondías, no lo decía. Venía el del censo y te preguntaba, ¿cuántos viven aquí? 7. ¿Le gustan los negros? No. Claro. No iba a decir eso. Pero ahora sí. Sí, y con lo dice contento. Resulta que se convierte en un éxito del pensamiento público el proceder así. Claro. Y vos podés armar un programa, por ejemplo el programa No me gustan los negros, y por ahí hay gente que encuentra que eso es atractivo, es glamoroso, y que se descubre a sí mismo como un odiador de negros, y ahora está contento porque se siente acompañado. Siente que lo puede decir, abiertamente. Lo puede decir abiertamente. Incluso en un canal de televisión. Sí, claro. O en cualquier medio. Sí, ¿no? sí. Ahora, esto también habla de una caída del humanismo, ¿no? Una caída Ahí está la de los cosa. valores Esa es la humanos en su palabra. sentido más profundo, ¿no? Sí. En su sentido más verdadero. Valores que trascienden lo político. Totalmente. Que no deberían ser ni de un partido ni de otro partido, ¿no? Digo, agredir a las abuelas de Plaza de Mayo, a las madres de Plaza de Mayo, cuando este país otra vez nació con ellas. Volvió a nacer con las madres y con las abuelas, después de la terrible dictadura. Entonces, es como que uno se pregunta, ¿no les da vergüenza? No les da. No les da, incluso piensan en las épocas de la dictadura como algo más claro, mejor dibujado, más enérgico, más viril, si vos querés. Claro, eran más machos, claro. machos. ¿Pensás que puede volver el liberalismo en la Argentina, el neoliberalismo en la Argentina? ¿Pensás que tiene muchas posibilidades? Tiene muchas posibilidades. Qué triste lo que y decís. muchas armas. Sí, mediáticas. Judiciales también. Sí. También judiciales. Pero sería caer otra vez en lo que fracasó. Sí, no? Pero quizá no solo fracasó, ese es el tema. Y no se trata del fracaso, porque si bien se mira, te podrían decir, bueno, Alfonsín también fracasó. ¿Y por qué? Porque tuvo que irse ante el gobierno y porque la hiperinflación, bueno, sí, fenómeno. Pero acá no se trata de tener éxito, sino de establecer algunas normas de convivencia mínimas. Hay cierta región a la que hay que decir que no. Es decir, bueno, por la radio no. Claro. Por la televisión no. Con los chicos no. Claro. Sí, con la violencia no. Bueno, después podemos hablar de pensamiento. Yo creo, hasta podemos decir cosas que no tienen sentido, que la Tierra es plana, que la vacuna es una desgracia. El COVID no existe. Bueno, fenómeno. Porque iba a decir que eso no hace daño, en realidad sí hace daño. Que mucha gente querida por mí se ha muerto por pensar que la vacuna era dañina. Y se han muerto. Y alguien se lo dijo. Quiere decir que eso también es dañino. Pero bueno, por lo menos creer que la Tierra es plana, no veo cuál es el daño que puede hacer, más allá de un daño académico. Pero claro. ¿Cómo vivimos esta época COVID, post-COVID? ¿No? Porque nos privamos de abrazos, nos privamos de besos. Bueno, nos privamos parcialmente, es lógico, ¿no? Porque sí, alguna humanos, transgresión. No, cada obvio, tanto. Pero por supuesto. Pero bueno, la cosa de abrazarse entre amigos, la cosa de dar un beso, todo esto está en cuestión, ¿no? ¿Cómo podremos recuperar todo esto? Ojalá podamos recuperar. Claro, con un virus que sigue en lo suyo. Claro, porque una vez que uno ha sido informado de la última novedad, al otro día aparece una realidad nueva. Claro, y otra variante. Otra variante, por ejemplo. Entonces,
bueno, parece que dice, vamos a cerrar un poco, pero quién sabe si se puede cerrar una vez que abriste. ¿Quién sabe? O sea, estas cosas que te voy a decir son cosas que me pregunto. ¿Será necesario una nueva cuarentena de la intensidad que vos quieras? ¿No será necesaria? ¿Cómo la gestás si fuera necesaria? Sin producir nadie quiere un caos, porque nadie lo quiere y porque, aunque fuera necesaria, todos van a decir que no la quieren. Y el que la instale a la cuarentena va a recibir una presión y unas críticas y unas contestaciones violentas de tal índole que nadie se va a atrever a llevarlas adelante. Pero no estoy haciendo una apología de la cuarentena, que también es otra desgracia. A nadie la quiere, a nadie le gusta. A nadie le gusta. No nos gusta. Pero, bueno, y siempre le echan la culpa al que gobierna, bueno, ¿no? Sí, sí. Sea Merkel o sea Alberto Fernández. Siempre la culpa es del que gobierna, como si se pudiera hacer otra cosa. El asunto es que, sabiéndolo el que gobierna, muchas veces a sabiendas no toma las medidas. ¿Pero por qué? Porque piensa que puede sobrevenir una situación caótica todavía peor. O peor, o por especulación política. Sí, sí. También, digo, la derecha en general dice que atenta contra la libertad. Sí, claro. Lo único que atenta contra la libertad es el virus. Es el único que atenta contra la libertad, ¿no es cierto? No. Es decir, el tema de la libertad es extremadamente... Avanza el comunismo. Sí, yo cuando los escucho digo, pero no puedes desde decir el punto de vista de comunismo. meditación cuasi filosófica, hablar de libertad es complicado. ¿Por qué? Por el otro. Claro. Si la única forma de ser libre es viviendo solo en un mundo, porque está el deseo del otro, claro, que viene a oponerse necesariamente. Entonces, el único estado donde hay verdadera libertad es en la selva. Claro, hay libertad incluso de comerse al otro. Claro. Y bueno, porque yo podría decir, ¿por qué no se me permite comer a mi robusto vecino de al lado, tal como hacen los leones? Es un argumento parecido al ¿por qué no puedo ir yo esta noche a comer en un lugar lleno de... Bueno, qué sé yo. Bueno, la libertad siempre va acompañada del límite. Si la libertad no va acompañada del límite... Bueno, claro, pero el libertario cree que cualquier límite, que es lo mismo un límite que otro, por ejemplo, cree. Claro. Que ya que no puedas salir a la calle sin barbijo, ponele, digo cualquier cosa, ¿no? Ya es una limitación. O yo no me vacuno y si te contagia a vos, bueno, arréglatelas, pero te podés morir, mira qué chiste. Pero todas son limitaciones entonces. ¿Por qué no puedo yo entrar a la casa del vecino? ¿Por qué no puedo yo salir quedarme con los bienes del vecino? Claro, bueno, algunos pueden. Sí. Pero lo hemos visto en la Argentina. Sí, claro. Lo hemos visto en la Argentina. Pero no es lo mismo una cosa que otra. No, la libertad tiene grados, tiene... y como vos decís, el problema de la libertad tiene sentido con los límites. Sí. Si no hubiera límites naturales, nadie hablaría de libertad. Entonces, ¿qué pasa con un Estado nacional tan libertario que todo está permitido? Pero además, en ese Estado libertario, los que ganan son los poderosos. Pero claro. Son los que ganan, porque el que está más vulnerable... Esa es la ley de la selva. Esa es la ley de la selva. El más vulnerable no puede hacer nada. Ese es el peligro del liberalismo. A mí me simpatizan los liberales, pero aquí estamos ante un tema de nomenclatura. En los Estados Unidos, ser liberal quiere decir ser progresista. Claro. Ni más ni menos. Como Paul Auster. Claro. Por ejemplo. Como Paul Auster. En la Argentina, ser liberal significa desde lo político seguir la línea... en mi pueblo te dirían ser facho. Claro, pero digamos, clásicamente el liberal es que propugna que el Estado no intervenga y el mercado elija lo suyo. Fenómeno.
El mercado nunca va a legislar para el más pobre. Ahí Nunca. viene el asunto, Nunca. en donde desaparece el Estado, y todos dicen, bueno, pero el Estado porque te domina, te oprime y te sojuzga, puede ser, pero cuando desaparece el Estado, el que de veras te oprime, te sojuzga y te esquilma, es el capital privado, que ese sí no tiene límite, ni tiene constitución, ni tiene derechos humanos, ni nada. No. Bueno, eso lo decía Juan Perón, sin ir más lejos. Claro, bueno, Perón hizo tanto, hizo muchísimo por la gente más humilde, y por eso el peronismo sigue existiendo y con tanta fuerza, aún con todas sus contradicciones, Sí, claro. aún con que existió un López Rega, aún con que se echó a los montoneros de la plaza, aún con todo eso, igualmente, el peronismo es quien más hizo y quien más hace por los sectores más desposeídos. Es así. Bueno, esa ¿O es la no? situación que... Sí, es así. Me parece que es así. Sí, es así. Digo, después hay variaciones, ¿no? Uno puede estar de acuerdo con un líder, Sí. no de acuerdo con otro, puede preferir a Cristina o puede preferir algo distinto a Cristina, pero dentro del campo popular, nadie hizo más por la gente más humilde que el peronismo en la historia argentina. Que es Nadie concederle hizo más. derechos, finalmente, es eso. Sí, acordate de Eva Perón, acordate de Evita. Digo, nosotros no lo vivimos directamente, pero sí todo lo que sabemos, todo lo que nos llega de Eva Perón tiene que ver con un compromiso, incluso para mí superior al de Perón, un compromiso físico, ¿no? El de Eva, ¿no? Tan bastardeada por ser hija ilegítima, entre comillas. Por ejemplo, claro. Bastardeada por, no sé, porque era una mujer bella, porque era actriz, ¿no? Tan bastardeada, y sin embargo está en la memoria del pueblo argentino, quizás como nadie, ¿no? Me parece. Sí, así es. Maestro, muchas gracias por esta fantástica al final, conversación. terminamos hablando de peronismo. Pero, viste cómo es como vos en la radio, viste que vos empezás con un tema y te vas, y después volvés y te vas, ¿no? Yo creo que el pensamiento es así, es asociativo, ¿no? Está bien, el pensamiento está bien. tiene que ver con la imaginación, ¿no? Me parece que el pensamiento no tiene que ver con la solemnidad, para nada. La solemnidad no te permite pensar, no te permite reírte incluso de lo que uno piensa hay veces, ¿no? Bueno, claro, ya que hablamos de libertad, ciertas maneras mediáticas restringen un poco la cosa también. ¿Qué te parece? Sí. Los medios de difusión hoy son de terror. Pero esto que decís vos, ¿no? Cuando encorsetás el discurso, te convertís en un señor solemne. En la radio pasa mucho. Ah, sí. Sí, ¿vos te acordás esos locutores del 60? ¿Te acordás? Y entonces, estamos aquí. Claro. Y todo era Muy acartonado, ¿no? Claro, muy sí. solemne. A mí me parece que hay momentos para la solemnidad. Por supuesto. Cuando uno dice, bueno, vamos a escuchar el himno nacional argentino, no podés estar todo el día tampoco en la cocina, como algunos tipos que hacen programas de radio. Che, fulano. No me lo banco, eso no me lo Che, banco. fulano. Entonces trabajamos de antisolemnes, pero combatimos la solemnidad con un mal mayor, que es la estupidez. Exacto. Así que, para ser libre, si es que de eso se tratara, hay que gambetear mucho, ¿eh? Hay que gambetear, pero hay que arriesgarse como vos lo haces en tu novela, que es una novela muy libre también. Fíjate que es una novela muy libre. Y hay que saber renunciar incluso a la libertad. Claro. ¿Por qué? Porque toda relación interpersonal implica una renuncia. Claro. El enamorado renuncia por abnegación, por amor, por deseo, a lo que pueda llegar a hacerle daño a la persona amada. Claro. Y el que tiene un capital, una fábrica, algo así, sería bueno que supiera renunciar, como sabían los primeros capitalistas. Claro. Personas execrables como Ford, Claro. o personas maravillosas como Carnegie.
Claro. Carnegie era quizá el hombre más rico de los Estados Unidos a final del siglo XIX. Y un día descubrió que él no tanto como hacer dinero, quería la felicidad ajena. Entonces se gastó casi toda la guita que tenía en fundar teatros, como por ejemplo el famoso Carnegie de New York. Él donó 7.000 órganos a iglesias o escuelas porque le daba mucha lástima que los chicos o la gente tuviera que cantar sin acompañamiento. Qué lindo eso. Bueno, qué lindo eso. ese tipo de renuncia hoy en día no existe. Ford bajó los precios de sus autos para que sus propios trabajadores pudieran comprar. Bueno, porque ahora es más fácil fugar la guita, Alejandro. Pero es más fácil. Antes se creaban fuentes de trabajo. Había un capitalismo progresista que creaba fuentes de laburo, daba trabajo. Ahora dicen, ¿para ahora qué? se trata de encontrar un lugar si donde tengo algún librarse paraíso fiscal. de los impuestos. Exactamente. Ese es el asunto. Bueno, brindemos por Carnegie. Maestro, feliz año. Feliz año. Igualmente, Que sea lo igualmente. mejor para vos porque te lo remereces. Bueno, Y a muchas leer gracias Notas igualmente al para Pie. vos. Como siempre, un placer Para mí. hablar contigo y escucharte. Para mí, maestro. Alejandro Dolina, en otra trama, por supuesto, transmitiendo.